Un joven agricultor vivía en armonía junto a su abuela y su caballo leal, pero una tragedia le despojó de todo cuanto poseía. Su abuela enfermó gravemente y partió de este mundo, y semanas después, una tormenta devastadora arrasó su granja hasta los cimientos. Deambuló por caminos desconocidos con el espíritu quebrado, acompañado solamente por su fiel caballo, hasta que una tarde el cielo lo guió hacia un viejo molino en ruinas, donde descubriría una herencia olvidada que revolucionaría su destino de manera extraordinaria. Existió una vez, en una provincia remota, donde las auroras boreales pintaban el horizonte de esmeralda, y los ríos todavía fluían cristalinos entre las montañas. Habitaba un joven agricultor humilde llamado Matías, junto a su abuela, doña Esperanza. Residían sencillamente en una pequeña construcción levantada con piedras del río y techo de madera en su granja. No disponían de riquezas ni vastas extensiones, únicamente contaban con algunas ovejas y un modesto sembradío de avena del cual se sustentaban. Pero poseían algo que muchos habían perdido: fe, amor y esperanza. Doña Esperanza era una mujer dedicada de manos callosas por las labores y corazón lleno de compasión, tal como su nieto. Desde la infancia le transmitió a Matías el significado del esfuerzo y de depositar su confianza en Dios ante todo. «Muchacho», le expresaba, «el camino del necesitado no es simple, pero si avanzas con fe y te entregas al trabajo, Dios te revelará oportunidades cuando menos lo anticipes». Matías escuchaba esas palabras con toda el alma. Anhelaba con algún día poseer tierra fértil, un pedazo de mundo donde sembrar y asistir a otros, pero principalmente anhelaba nunca abandonar a Dios ni a los más vulnerables. Pero en aquella pequeña granja modesta no estaban solos. Los acompañaba una criatura muy especial. Más que una criatura, era un compañero fiel, un caballo llamado Trueno. Era magnífico a su manera, con el pelaje castaño brillante bajo el sol y una mirada noble que reflejaba inteligencia y mansedumbre. Aunque no era enorme ni intimidante, lo compensaba con su espíritu valiente y una lealtad inquebrantable. Trueno conocía cada sendero de la granja: los surcos donde crecía la avena, la sombra donde doña Esperanza reposaba después de las faenas y el camino pedregoso que conducía hacia el poblado. Siempre permanecía alerta, vigilando que ningún lobo merodeara cerca del redil, relinchando con potencia cada vez que el peligro se aproximaba. Para Matías y su abuela, aquel caballo era miembro de la familia. En los días de feria, Trueno tiraba de la carreta hacia el poblado con paso firme y la mirada atenta, como si entendiera que transportaban no solamente los productos de la tierra, sino el sacrificio de toda una existencia. Allí, entre las voces de los niños y el ajetreo de los vendedores, doña Esperanza comercializaba algunas cosechas: lana esquilada y queso artesanal, lo necesario para subsistir con dignidad. Matías, como buen dueño, siempre se cercioraba de que Trueno tuviera forraje y agua antes que él mismo. Le preparaba alfalfa fresca, le cepillaba el lomo y le susurraba palabras como si fuera un hermano. Y durante las noches, cuando el viento aullaba fuerte y el silencio envolvía el campo, Trueno permanecía en su pequeño establo junto a la vivienda, como si supiera que su deber era protegerlos incluso durante el descanso. Aquella pequeña granja, aunque pobre, rebosaba de vida, de fe y de amor. Era un santuario donde 3 almas, una abuela, un nieto y un caballo fiel, existían con la convicción de que Dios jamás desampara a los corazones puros. En aquellas noches apacibles, cuando el murmullo del viento acompañaba a las estrellas y la llama de la vela parpadeaba en la esquina, doña Esperanza y Matías se arrodillaban sobre el piso de tierra. Allí, en esa casita humilde, ofrecían gratitud a Dios por cada jornada de labor, por el alimento que nunca faltaba y por la fortaleza que los mantenía de pie. Matías, con los párpados cerrados y el corazón repleto de fe, elevaba su voz y proclamaba: «Señor, bendice esta tierra que cultivamos con dedicación. Que nuestras manos jamás desfallezcan y que nunca escasee el fruto de nuestro sacrificio. Concédenos vigor para continuar sembrando, aunque el sol abrase y la lluvia demore en caer». Y entonces doña Esperanza, con voz pausada y sabia, respondía: «Gracias, Padre, por otorgarnos lo suficiente. No te solicitamos fortunas, solamente tu presencia en nuestro hogar. Si alguna vez nos colmas con abundancia, que jamás olvidemos compartirla con quien más la requiera». A su lado, Trueno, el fiel compañero, permanecía quieto en su establo cercano, observando con sus ojos brillantes y atentos. Y cuando Matías concluía su oración,
El caballo emitía un relincho suave, como si también estuviera expresando gratitud al cielo. Abuela y nieto sonreían con ternura. «Observa, abuela, hasta Trueno eleva su oración con nosotros», expresaba Matías acariciando su crin. «Por supuesto, muchacho. Hasta las criaturas perciben cuando Dios se hace presente», respondía doña Esperanza con una sonrisa. Así transcurrían las noches envueltos en fe, esperanza y amor. Y al amanecer, cuando el gallo cantaba, salían juntos a labrar la tierra, a sembrar, a regar, a cuidar las ovejas y las plantas, siempre acompañados por Trueno, que trotaba alegre entre los surcos como un guardián del campo. Pero como en toda historia, la existencia, tarde o temprano, examina a los corazones más resistentes. Y aquel hogar humilde y repleto de fe estaba a punto de enfrentar su más dura adversidad. La adversidad llegó. La abuela de Matías comenzó a enfermarse. Mientras tejía lana en el patio, Trueno comenzó a acercarse inquieto hacia doña Esperanza de una forma inusual, rozándola con su hocico, como si presintiera algo. Entonces, las manos de doña Esperanza, antes hábiles y firmes, comenzaron a temblar al sostener las agujas de tejer. Y su voz, que antes guiaba los días con esperanza, se tornó débil y entrecortada. Matías sintió como el corazón se le oprimía, y entonces su abuela se desplomó sobre la silla. «¡Abuela, qué te ocurre!», gritó Matías corriendo hacia ella con el corazón acelerado. Trueno relinchaba desesperado, como si su alma también sintiera el dolor de la anciana. La abuela apenas logró murmurar con voz entrecortada: «Muchacho, me siento muy mal». Sin pensarlo, Matías la alzó en sus brazos, paso a paso bajo el sol ardiente hasta llevarla dentro de su humilde casa. Trueno no se alejaba de ellos, caminando junto a la puerta con un gemido triste, como si comprendiera la gravedad del instante. Desde ese día, el fiel caballo se convirtió en su guardián constante, vigilando la entrada, posicionándose cerca de la ventana de su habitación y cerciorándose de que nada le faltara. Desde entonces, Matías y su fiel compañero Trueno se convirtieron en los protectores del hogar. Cada amanecer, mientras el sol teñía de oro los campos, Matías cargaba una carreta con lana, algo de avena y algunos quesos, enganchaba a Trueno y juntos bajaban al poblado para vender lo escaso que tenían. Lo hacía con la frente en alto, sabiendo que cada moneda serviría para adquirir los remedios de su abuela. Mientras tanto, Trueno, después de regresar, permanecía atado cerca de la casa vigilando la entrada, atento a cada suspiro de doña Esperanza. A veces, se aproximaba a la ventana y la observaba con ojos que parecían comprenderlo todo, como si también cargara su dolor en silencio. Cuando caía la noche, Matías regresaba exhausto, pero con el alma encendida. Se arrodillaba junto al lecho de su abuela, tomaba su mano y con lágrimas contenidas oraba: «Señor, gracias por este día. Gracias por las adversidades que fortalecen nuestra fe. Si es tu voluntad, que mi abuela sane, bendito seas. Pero si no lo es, concédeme fuerzas para aceptar tu designio con humildad. No nos abandones, Señor». A su lado, desde afuera, Trueno levantaba la cabeza y emitía un relincho como si también orara. La abuela lo observaba con ternura y con voz débil le expresaba: «Muchacho mío, que se cumpla la voluntad de Dios. Si me llega la hora, no sufras. Recuerda que todo sucede porque así Dios lo permite y es con un propósito. No te desvíes del camino del bien, Matías, que tu fe jamás flaquee, aunque el mundo te dé la espalda. Porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo posee todo». Y así a Matías le correspondió trabajar más arduamente en el campo, mientras Trueno cuidaba a su abuela. Noche tras noche, las plegarias de Matías se mezclaban con el murmullo del viento y el suave resplandor de una candela. Era la luz de su fe, resistiendo en medio de la adversidad. Pero lo que estaba por venir sería una prueba demasiado amarga para Matías y Trueno. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las montañas, Matías ordenaba con esmero el granero para el día. De pronto escuchó a lo lejos los relinchos desesperados de Trueno. No eran relinchos comunes, eran los mismos que había escuchado aquel día cuando su abuela enfermó. El corazón de Matías se estremeció. Sintió un presentimiento oscuro que le heló la sangre. Soltó las herramientas y corrió a toda prisa hacia la casa mientras Trueno galopaba inquieto cerca de la entrada entre gemidos y relinchos angustiados. Cuando cruzó el umbral de su humilde hogar, el silencio le confirmó lo que su alma ya temía.
Doña Esperanza, su abuela, yacía inmóvil sobre el lecho. Su rostro, aunque sin vida, conservaba una serenidad que solo tienen quienes mueren en fe. Matías cayó de rodillas temblando mientras las lágrimas le nublaban los ojos. Trueno relinchaba con un dolor tan puro que parecía humano. Aquel fiel compañero no se separó de la casa ni un solo instante, permaneciendo cerca de la ventana como si quisiera despertarla. Con el corazón destrozado, Matías cavó una tumba junto al gran roble donde él y su abuela solían descansar. Allí, con Trueno quieto a su lado, lo enterró con sus propias manos entre lágrimas y plegarias. Esa noche, la tristeza lo cubrió todo. Matías se arrodilló frente al pequeño altar de su casa y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso renegar. Quiso preguntar por qué, pero entonces recordó las últimas palabras de su abuela. Todo lo que sucede, muchacho mío, es porque Dios lo permite. Y con la voz quebrada, Matías susurró. Señor, no comprendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi abuela, dame fuerza para seguir honrándote, aunque me duela. Trueno, atado cerca de la ventana, levantó el rostro y soltó un relincho como si también orara. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de Doña Esperanza se sentía en cada rincón de la pequeña granja. El eco de su voz aún parecía vivir entre los árboles y a veces, cuando el viento soplaba, Matías juraba escuchar su risa lejana. La soledad se volvió su nueva compañera, pero no estaba del todo solo. Trueno, su fiel amigo, seguía a su lado, más atento que nunca. Matías trabajaba arduamente, arando la tierra, regando los cultivos, cuidando a las pocas ovejas que quedaban. Cada amanecer lo encontraba en pie, con las manos agrietadas y los ojos cansados, pero con la fe encendida. A veces se detenía, miraba al cielo y decía, «Abuela, sigo aquí luchando como me enseñaste». Y Trueno, con su cabeza erguida, parecía responderle, moviéndose alrededor de él como si quisiera animarlo a seguir. Entre ambos había un lazo invisible, una unión más allá de las palabras. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura prueba. Una tormenta terrible azotó toda la región. Los días se volvieron oscuros, el cielo rugía con truenos ensordecedores y la lluvia torrencial no cesaba. Matías intentó proteger la granja, pero la naturaleza era implacable. El viento, furioso y devastador, traía consigo el olor de la destrucción. Hasta que un día lo impensable ocurrió. Un deslizamiento de tierra, provocado por las lluvias incesantes, descendió desde la montaña como un monstruo devorador, sepultando todo a su paso. Matías corrió con desesperación, intentando salvar algo, pero era inútil. El lodo y las rocas arrasaron su pequeña granja, su casa y todas sus ovejas, excepto a Trueno, quien logró escapar galopando hacia terreno seguro. Solo el desastre consumió toda la granja de Matías, como si Dios quisiera seguir probando la fe de Matías. Cuando la tormenta cesó, de pie entre el lodo y los escombros, Matías cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con el barro que manchaba su rostro. «¿Por qué, Dios?», gritó con el alma desgarrada. «¿Por qué me quitas todo? Primero mi abuela, ahora mi tierra, mis ovejas. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Acaso me estás castigando?». El silencio fue su única respuesta. Solo el goteo del agua cayendo de los árboles y el gemido del viento lo acompañaban en su dolor. Trueno, fiel como siempre, se acercó lentamente y rozó con su hocico las manos de su amo, mirándolo con ternura, como si quisiera decirle que no estaba solo. Matías lo abrazó con fuerza, apoyando la frente sobre su cuello, y susurró con voz rota: «Amigo, ya solo quedamos tú y yo, mi fiel Trueno». En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos almas, un joven quebrantado y un caballo leal que no lo dejaría caer. Pero lo que no sabía Matías era que aquella tragedia no había llegado para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces el desastre que arrasa lo que amamos no viene a castigarnos, sino a purificarnos, para que renazcamos más fuertes de entre los escombros. Con el corazón hecho pedazos y el alma cansada, Matías tomó una decisión dolorosa: abandonar la tierra donde había crecido junto a su abuela. Aquella granja que alguna vez fue su refugio, ahora era solo un recuerdo cubierto de lodo y rocas. Se despidió ante la tumba de su abuela y prometió que volvería. Se colgó una pequeña alforja al hombro, tomó las riendas de Trueno y juntos comenzaron a caminar sin rumbo, buscando un nuevo comienzo.
Cuando Matías pasó por el poblado donde solía vender junto a su abuela, la gente lo miraba con compasión. Las voces se oían a su paso, susurrando con tristeza: «Miren, ahí va el pobre joven Matías. Que Dios se apiade de él y lo bendiga». Matías no respondía, solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Cada palabra que escuchaba era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio le hablaba a Dios mientras caminaba. «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por qué camino. No comprendo tus planes, pero confío en que aún hay propósito para mí». Trueno lo seguía de cerca moviendo la cola como si entendiera cada palabra. Ese día fue largo y la noche fría, pero Trueno nunca se apartó de él. Durmieron bajo los árboles, bebieron agua de los arroyos y compartieron el mismo pedazo de pan. Trueno, aunque delgado y cansado, siempre iba adelante como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos cansados y oraciones silenciosas, ambos comenzaron una nueva vida, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino tenía preparado sería mucho más grande que todo lo que habían perdido. Al amanecer del siguiente día, Matías tomó las riendas de Trueno, se echó la alforja al hombro y siguió su camino. Cabalgó todo el día bajo el sol abrasador, atravesando valles y senderos rocosos hasta llegar a una pequeña aldea. Su aspecto humilde y el cansancio en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban entre sí: «¿Quién será ese joven forastero? Viene montado en su caballo y se le nota la tristeza en los ojos». Matías, recordando las enseñanzas de su abuela, se acercó con humildad a los pobladores buscando trabajo. Golpeó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazaba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente lo ignoraban. Esa noche, el hambre los golpeó fuerte. Ni Matías ni Trueno habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensaba en rendirse. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Matías caminó hacia las afueras del poblado en busca de un lugar donde refugiarse. El viento soplaba frío, y entre los arbustos divisó un viejo molino de piedra abandonado, cubierto por el polvo y la maleza. «Aquí descansaremos, Trueno», dijo con voz cansada pero esperanzada. Encendió una pequeña fogata con ramas secas, compartió con su caballo el último pedazo de pan que le quedaba y se recostó sobre el suelo áspero. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró: «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida y tengo a mi fiel amigo». Aquel molino abandonado se convirtió sin saberlo en su nuevo hogar. Al día siguiente, Matías se levantó temprano y salió a buscar trabajo en las granjas cercanas. En una de ellas, un hombre llamado Ricardo, de unos 50 años y rostro bondadoso, lo vio y le preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?». «Sí, señor», respondió Matías con humildad. «No tengo nada, pero sé trabajar la tierra». Ricardo lo observó unos segundos, vio el cansancio en su mirada y, movido por compasión, le dijo: «Está bien, te daré trabajo. Ven, come algo. Se nota que tienes hambre». Matías agradeció con el corazón y mientras comía, Trueno, atado cerca, relinchaba suavemente esperando su parte. Matías partió su comida y se la ofreció con una sonrisa. «Tú también te lo ganaste, amigo». Con el pasar de los días, Matías comenzó a trabajar como jornalero en aquella granja. Los demás trabajadores lo observaban con respeto. No veían en él a un vagabundo, sino a un joven noble y trabajador. Algunos curiosos le preguntaron por qué andaba solo. Matías, con voz serena, les contó su historia: la enfermedad de su abuela, su muerte, el derrumbe, y cómo había perdido todo menos su fe y su caballo. Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos le pusieron la mano en el hombro y le desearon bendiciones. «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Entonces, uno de los trabajadores, intrigado, le preguntó: «¿Y dónde estás viviendo, Matías?». «En un molino viejo abandonado a un par de kilómetros de aquí», respondió él. Los hombres se miraron entre sí con asombro. «¿En ese molino, el del terreno embrujado?». «¿Embrujado?», preguntó Matías, sorprendido. «Sí, joven», dijo otro. «Dicen que allí hay enterrado un legado antiguo, pero un espectro protege el legado y el terreno. Dicen que si alguien lo encuentra, se volverá próspero. Nadie ha podido tocarlo. Los que lo intentan son golpeados y expulsados por el espectro». Matías sonrió con calma y respondió: «Yo no busco legados, amigos.
Solo busco un techo donde dormir con mi caballo y un pedazo de pan que compartir. Si hay algo en ese molino, que se quede ahí. Yo solo busco paz. Pero lo que Matías no sabía era que en ese lugar donde buscó refugio, en esa tierra que todos temían, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubría todo el terreno. El viento soplaba entre las grietas del viejo molino, pero para Matías era un sonido familiar, casi acogedor. Se arrodilló junto a su fiel amigo y levantó la mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró con voz cansada pero llena de gratitud. «Gracias por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me dio trabajo. Gracias porque a pesar de todo, aún tengo a mi fiel compañero a mi lado». Trueno, quieto junto a él, emitió un relincho suave, como si también agradeciera. Era su forma de decir amén. Matías sonrió. Se recostó sobre el suelo de piedra y poco a poco el sueño lo fue abrazando. Trueno, fiel guardián, se quedó despierto, atento a cada sonido, vigilando el entorno como siempre lo hacía. Pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la madrugada, Trueno comenzó a resoplar inquieto. Su cuerpo se tensó. Su mirada fija apuntaba hacia la oscuridad del rincón más sombrío del molino. Matías despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, Trueno?», preguntó en voz baja mientras el caballo no dejaba de resoplar nerviosamente. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación y la pequeña llama de la fogata se apagó sin viento alguno. Matías sintió como la piel se le erizaba y su respiración se aceleró. Entonces, frente a él, en medio de la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Una sombra alta, de rostro pálido y mirada profunda. Matías retrocedió unos pasos temblando. «Dios mío, protégeme», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y lenta que retumbaba como un eco en las paredes viejas. «Oh, muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y a mi molino? ¿Acaso vienes por el legado que todos codician?» Matías tragó saliva. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron llenas de sinceridad. «No, señor, yo no busco legados, solo busco refugio. He perdido todo. A mi abuela, mi hogar, mis cosechas. No tengo a nadie, solo a mi caballo y a mi fe en Dios». El espíritu guardó silencio unos segundos. Luego su rostro pareció suavizarse. «He visto muchos hombres venir aquí», dijo con voz profunda. «Todos con el corazón lleno de avaricia. Querían mi legado y mi terreno, pero no el descanso de mi alma. Por eso los alejé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza». Matías bajó la cabeza y con respeto respondió: «Solo deseo un lugar donde vivir. Si este molino le pertenece, no lo molestaré más. Mañana partiré». El espíritu extendió su mano espectral y una luz tenue comenzó a envolverlo. «No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza seré libre al fin. El legado que todos buscaron con avaricia te será revelado a ti mañana. Cuando la medianoche caiga, hallarás mi descanso y con él tu bendición». Trueno, sin relinchar, observaba atento, como si comprendiera lo que sucedía. El espíritu agregó antes de desvanecerse: «Este terreno, este molino y lo que yace bajo él, ahora serán tuyos, porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara». Y con esas palabras, el ambiente volvió a la calma. El frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Matías, aún temblando, se arrodilló junto a Trueno y oró en silencio. «Gracias, Señor, si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad». Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su vida para siempre. Ese día, Matías trabajó toda su jornada, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras que el espíritu le había dicho la noche anterior. Aquel encuentro había dejado su corazón inquieto entre el temor y la esperanza. Cuando llegó la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por tener trabajo y por la compañía de su fiel amigo Trueno. Luego se acostó a dormir, mientras Trueno permanecía como siempre vigilante cerca de la entrada. Pasada la medianoche, el silencio del bosque fue interrumpido por un resoplido bajo. Esta vez, Trueno no relinchó con fuerza. El ambiente se volvió pesado y una brisa fría recorrió el molino. El espectro se acercó lentamente y habló con voz profunda y tenebrosa: «Buen caballo, ven aquí, escarba aquí mismo». Y Trueno obedeció sin miedo y comenzó a golpear el suelo con sus cascos frenéticamente en un punto específico. En ese instante,
el espíritu desapareció, dejando una neblina tenue en el aire. Matías se despertó sobresaltado, aún medio dormido. Se incorporó alarmado al ver a Trueno escarbando con desesperación. «¿Qué haces, Trueno?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras del espíritu. «A la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó una pala que había en un rincón y comenzó a cavar junto a su caballo. De pronto, el suelo cedió y apareció un cofre antiguo, cubierto de tierra y con un candado oxidado. Matías tomó una piedra y lo golpeó hasta romperlo. Al abrirlo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro, joyas preciosas y documentos antiguos de propiedad brillaban como si guardaran siglos de historia. En ese instante, el espíritu apareció por última vez. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz serena. «Ahora puedo irme en paz. Goza de esta bendición y de este terreno que ahora son tuyos. Pero recuerda, ten cuidado. Hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». Y así el espíritu se desvaneció lentamente entre la niebla, mientras Trueno movía la cabeza, y Matías, de rodillas ante el cofre, miraba al cielo con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por aquel milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Matías tenía ya 25 años, pero en su corazón seguía siendo el mismo muchacho humilde que había perdido a su abuela. Durante todo ese tiempo mantuvo perfil bajo. Continuó trabajando para don Ricardo, mientras en secreto iba restaurando el terreno que antes todos llamaban embrujado. Compró herramientas, contrató a algunos jornaleros honestos, restauró el molino, sembró nuevos cultivos y, con paciencia, convirtió la tierra en un campo próspero. Construyó una casa más digna, pequeña, pero hecha con sus propias manos y las de quienes trabajaban con él. Llegó el día en que, con el corazón ligero, presentó su renuncia a don Ricardo. «Gracias por todo, señor», le dijo. «Ahora dedicaré mi tiempo por completo a mi granja». Don Ricardo le sonrió y le deseó bendición, pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la misma región vivía un hombre llamado Sebastián, astuto, codicioso y conocido por sus mañas. Cuando vio cómo la tierra de Matías reverdecía, su corazón se volvió oscuro. Rumores empezaron a circular. Ese joven encontró el legado. La envidia caló hondo en Sebastián. Determinado a conseguir lo que creía suyo por derecho, Sebastián urdió un plan. No se le ocurrió otra cosa que valerse de la fuerza y el miedo. Reunió a 2 de sus cómplices, hombres que no dudaban en hacerlo sucio, y les habló. «Ese muchacho encontró algo que no pudimos. Parece que el espíritu lo eligió a él. Mañana es domingo. La gente no trabaja y la granja quedará sola. Será nuestra oportunidad. Lo secuestraremos, lo ataremos y le exigiremos que diga dónde escondió su legado. Si no habla, lo golpeamos hasta que confiese». Sus cómplices asintieron con ojos de serpiente. Prepararon sogas, capuchas y un pequeño carruaje que nadie en la aldea relacionaría con ellos. La codicia les nublaba la visión. El domingo amaneció tibio, y Matías quedó solo en su granja descansando con su fiel amigo Trueno. Ese día Sebastián y sus hombres se acercaron con paso disfrazado. Fingieron ser transeúntes hasta que encontraron a Matías en el patio. Pero en ese momento Trueno no estaba ahí con él. El caballo se encontraba pastando en los campos. Sebastián se presentó con cortesía falsa y palabras aduladoras, pero sus ojos buscaban otra cosa: el brillo del cofre. «Buen día, joven. He oído hablar de tus logros», dijo Sebastián con voz melosa. «Admiro tu trabajo, joven. ¿Cómo lo lograste?» «Con trabajo y fe», respondió Matías humilde, guardando en su mirada la calma de quien no teme la verdad. Sebastián y sus cómplices, frustrados por no obtener información, se ocultaron cerca de la granja esperando que cayera la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad, pero lo que no sabían era que Matías no estaba solo. A su lado permanecía su fiel guardián, Trueno, aquel caballo que, aunque ya más adulto, aún conservaba la fuerza y el instinto del guerrero que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Matías salió al patio como cada noche para elevar una oración a Dios. Agradecía por su vida, por su trabajo, por el techo que lo cobijaba. Trueno pastaba tranquilo en el campo cercano, pero atento. De pronto, entre las sombras, se escucharon pasos furtivos. 3 figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Matías. «¿Dónde está el legado?», gritó Sebastián con furia.
¡Dinos dónde lo escondiste! Matías apenas tuvo tiempo de defenderse. El ruido del forcejeo alertó a Trueno, que galopó desde el campo con la velocidad de un rayo. Su relincho resonó como un trueno. Trueno se lanzó sobre los atacantes con una fuerza que nadie esperaba. Coseó, embistió, los derribó uno por uno, protegiendo a su amo con una ferocidad que solo nace del amor verdadero. «¡No puede ser! ¡Este caballo es una bestia!», gritó uno de los cómplices, mientras huían despavoridos hacia la oscuridad. Sebastián, herido y aterrorizado, apenas logró escapar con vida. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la granja de Matías. La historia del caballo guardián del legado se extendió por toda la región, y el nombre de Trueno se convirtió en leyenda. Matías, de rodillas, abrazó a su fiel amigo. «Gracias, Dios mío, por protegerme una vez más. Y gracias a ti, Trueno, por ser mi ángel guardián». Los días pasaron, y la vida volvió a la calma. Un tiempo después, Matías decidió visitar la tumba de su abuela en la vieja granja, aquel lugar donde todo comenzó. Se arrodilló frente a la tumba y con la voz entrecortada dijo: «Abuela, ahora entiendo tus palabras. Todo lo que sucede, Dios lo permite por un propósito. Si no hubiera pasado por la pérdida, la tormenta y la soledad, nunca habría descubierto la fe ni la fortaleza que ahora me sostiene». Con respeto y amor, Matías desenterró los restos de su abuela para llevarlos a su nueva granja, donde construyó un pequeño altar bajo un gran roble, símbolo de sus raíces y su legado. El tiempo pasó. La fama de Matías se extendió por toda la región. Todos hablaban del joven que lo perdió todo y al que Dios bendijo con el legado. Su granja prosperó. Tuvo familia, ganado y muchos trabajadores. Pero su fe y su humildad nunca cambiaron. Y junto a él hasta el último día estuvo Trueno, su inseparable amigo, su guardián y su símbolo de lealtad eterna. El caballo envejeció entre los campos que ayudó a proteger, recibiendo el cariño de todos. Cuando su hora llegó, Matías lo enterró junto a su abuela. «Gracias, amigo», susurró. «Gracias por acompañarme en cada batalla». Desde entonces, dicen los aldeanos, que en las noches tranquilas aún se escucha un relincho protector entre los árboles, como si Trueno siguiera cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo.